encontramos de nuevo en la mesa crítica tocando un tema importante, tocando un tema pues, que nos pone hacia la balanza, haciendo un juicio de valor sobre cómo ha servido, qué incidencias o qué aciertos ha tenido el programa Aprende en Casa. Ya han pasado varios meses desde que inició este modelo a distancia, ha habido aciertos, ha habido incidencias, pero creo que estamos en un momento preciso para iniciar ese juicio. Y para eso tenemos aquí a la disposición a los miembros de la mesa crítica. Y para irlos presentando, hoy vamos a iniciar de una forma distinta. Cada uno va a responder de forma breve la siguiente interrogante. ¿Por qué no hemos regresado? De la forma más seca y de la forma llana. Empezamos con Kevin. Bueno, saludos a todos, a todas las personas que nos escuchan. Aquí también a los compañeros Freddy, Alberto y Iván Chavarín. Pues, ¿por qué no hemos regresado? Porque todavía no estamos en semáforo en verde. Así, sencillo. Y algo más profundo que hay detrás de ese no regresar en el semáforo verde. Sí, ya hay ahorita unas notas que han sacado el portal de noticias de Línea Directa, donde se habla de la intención de buscar regresar por medio de zonas o regiones, municipios que se encuentren en color verde, bajo el argumento de que hay algunas ciudades, en este caso en el estado de Sinaloa, pues las zonas urbanas son las que presentan mayor número de casos activos, muy a diferencia de las zonas rurales, Concordia, San Ignacio, Cozalá, que tienen, pues esas zonas ya están en verde, ¿no? Entonces, la propuesta que hay ahorita es que se regrese a clases presenciales primero en esas regiones, ¿no? Ok. Freddy. ¿Por qué no hemos la misma pregunta, ¿por qué no hemos regresado? ¿Por qué no hemos regresado? ¿Por qué no está el semáforo en verde? Si quiere, Kevin. Pudiéramos generar debate, un tema, un programa completo sobre esa pregunta, pero voy a tratar de resumirlo. Yo diría que por temas políticos, ya hay varias entidades que han manejado una postura respecto al volver a clases. Ha habido división de opiniones desde el nacional a través del subsecretario de Salud. Sin embargo, pues como comenta Kevin, al menos aquí en el estado, pues se ha mencionado algunos municipios que posiblemente a la brevedad posible pudieran estar en condiciones de reanudar actividades presenciales. Al menos eso es lo que sacaron las notas que me ha tocado consultar y principalmente coinciden en eso, en que el gobernador estaría evaluando esa situación, una posterior reunión con el secretario de Educación Pública, con el titular de la Secretaría de Salud, y con base en ello se determinaría si es factible o no el regreso. Otras entidades, sobre todo por allá para el sur del país, aparentemente, y según el mismo tipo de notas que se han consultado, es que al menos en 2-3 semanas más valorarían si retoman actividades presenciales o se esperan un poquito más. Pero ya está en esa situación. Yo creo que va a haber noticias pronto. No pasamos de octubre cuando ya sepamos si algunos municipios ya están o no en clases presenciales. Ok. Alberto, ¿tú crees que estamos en la condición de volver, ya sea de forma escalonada, volver de cualquier forma, ya sea algunos municipios? Un saludo, compañeros, también, Kevin, Freddy, Iván, y a todos los que nos escuchen y nos vayan a escuchar. Bueno, yo considero que el hecho de no regresar es porque en primera instancia, pues Sinaloa es uno de los estados más golpeados, ¿no? Por el tema de la pandemia, número uno, por los casos y también por los fallecimientos. Y número dos, yo creo que es muy importante también señalar que las escuelas, de cierta manera, o la secretaría posiblemente, pues ha carecido de infraestructura, ha carecido de recursos y ha carecido sobre todo de protocolos para poder hacer un regreso más o menos ordenado a las escuelas. Pues yo creo que tal vez sí se revisaran experiencias de otros lugares, pues existiera la posibilidad, si hubiera también voluntad, ¿no?, de quererlo hacer. Entonces, aunado el tema obviamente de los casos, AOME por ejemplo es uno de ellos, pero también el tema de protocolos, de recursos, de infraestructura tiene muchísimo que ver con el tema de no volver. Sí, que es un tema pues bastante cuestionado. Justamente ahora en la mañana estaba leyendo una nota de nuestro gobernador, dice que tenemos que volver y es cierto, tenemos que volver, pero también tenemos que ser
prudentes. Han pasado ya varios meses desde que empezamos esta modalidad. Hemos quizás hasta extrañado el trabajo en el aula, la intensidad de estar en el salón, la intensidad de estar en la supervisión. Se ha vuelto un poco distante, pero el modelo que hemos optado es el aprende en casa. La modalidad en línea no es algo propio de México, se ha dado en casi todos los países del mundo, siguiendo cada uno su formato. Pero ya llega el momento en que empecemos a cuestionar. Si nosotros queremos mejorar cada formato, si nosotros queremos mejorar cada programa, si queremos mejorar cada modelo, tenemos que cuestionar y hacer un juicio de valor. Entonces, en estos momentos, parto la pregunta al que quiera responder. ¿Podemos llamar al modelo de Aprende en Casa un éxito, un fracaso o una posición neutral todavía que tenemos que mejorar? No sé quién quiera ser el primer valiente. Si gustas, empiezo, Chavarín. Sí, Kevin. Bueno, primero quisiera destacar que lejos de ser una solución al problema, Aprende en Casa 2 ha venido a ser una estrategia, digamos, una estrategia más de un abanico muy amplio que en este momento están utilizando los maestros, ¿no? Es una modalidad, es en modalidad a distancia que puede o no puede utilizar tecnología. Lo digo porque hace un momento se mencionó la palabra educación en línea. La modalidad a distancia tiene algunas ventajas y unas desventajas. Este Aprende en Casa 2 no es la excepción de esas características, y yo voy a mencionar dos en particular. En primer lugar, contribuye en cierta medida al aislamiento de la persona, para lo cual es necesaria una intervención activa del tutor. Y dos, una formación académica distinta a la tradicional requiere de cierto nivel de adaptación que puede resultar difícil para algunas personas. Estas dos son desventajas propias de una educación en modalidad a distancia. Y el Aprende en Casa 2 las tiene también, no se salva de estos aspectos. Ahora bien, hablando propiamente de la Aprende en Casa 2, observaciones. La programación fue en la mayoría de los casos repeticiones de la Aprende en Casa 1, situación que dudo haya abonado a la motivación del alumnado por continuar esta modalidad de estudio. Es más probable que se haya obtenido el efecto contrario, de no ser por la intervención de padres de familia, de tutores o de maestros, ¿no? Ahora, otra cosa, me parece que en este programa, estas primeras 3 semanas de reforzamiento, hubo una buena intención de acoplar algunos contenidos a 2 grados. Por ejemplo, había un segmento llamado Amar a México, me parece que era el nombre, y trataba de acoplar dos grados en una misma cápsula. Esta parte me parece que era por ahí de cerca de media hora, al igual que los demás contenidos, un poco más, poco menos, pero que en suma daba, digamos, un tiempo bastante amplio, cansado para los niños que estén frente al televisor y sin que hubiera una interacción real, ¿no? Considero también que hubiera sido de mayor provecho una selección de contenidos temáticos acordes a habilidades básicas, más allá de los aprendizajes esperados específicos, aunque se entiende que detrás de ellos hay una preparación muy minuciosa acorde a los planes y programas de estudio. Pero ahí esa partecita también me hace pensar en cómo andamos en ese aspecto de los programas de estudio, qué programas de estudio estamos utilizando, de qué años son. Esto lo dejo como... Y bajo todas esas perspectivas, has mencionado incidencias, has mencionado aciertos, ¿lo puedes llamar en seco un éxito o una especie de fracaso, otro programa que cae en un fracaso? No lo pudiera etiquetar en alguno de esos, con algunos de esos adjetivos, pero creo que exitoso no es. Ok, Exitoso no es, creo que está lejos de serlo todavía, pero sí me parece una opción que fue necesaria bajo la lógica de un porcentaje que ya en su momento se habló,
que la mayoría de las familias mexicanas tenían un televisor en casa. O sea, me parece hasta algo lógico, ¿no? Ok, Kevin nos mostró un punto de vista donde se maneja incluso lo emocional. Ahora paso la palabra a Freddy, el hombre de los números. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen los números? ¿Qué dicen las fracciones, los porcentajes? Bueno, antes de entrar en conceptos numéricos, si me permites, quiero retomar Sí. un texto que incluso está publicado en el blog de Educación que elaboré cuando empezó la implementación de Aprende en Casa 1. Básicamente era un análisis sobre las principales deficiencias que presentaba el programa enfocado en un sector vulnerable de la población, los niños que requieren adecuaciones curriculares, que presentan necesidades educativas especiales. Entonces, para ello, pues, si me permite, solo quiero rescatar algunas frases que en su momento incluí dentro del texto. Sí, claro. Está diciendo que en aquel entonces externaba que Aprende en Casa se esperaba que fuese lo suficientemente flexible, inclusivo y justo. Sin embargo, se observa que los contenidos están alejados de los grupos en desventajas, pues dicha propuesta deja de lado posibles adecuaciones curriculares para aquellos alumnos que en condiciones regulares y aún dentro de un salón de clases se enfrentan constantemente a diversas barreras para su aprendizaje, barreras de tipo actitudinales, pedagógicas y de organización. A pesar de que en las escuelas suelen contar con equipos de apoyo y formación profesional de los docentes que se hacen cargo de ellos. La propuesta de una carente flexibilidad curricular no responde a los contextos vulnerables o grupos tradicionalmente excluidos. En este caso, se tendría que garantizar la participación con igualdad y equidad de los grupos de educación básica, tomando en cuenta sus conocimientos, capacidades, actitudes y valores, a fin de eliminar, minimizar o prevenir la existencia de las barreras de aprendizaje en los alumnos. Conviene aquí plantear la siguiente pregunta respecto a cómo diseñar una propuesta que realmente funcione como un plan emergente para aquellos sectores históricamente vulnerados. Parecería que estoy analizando Aprende en Casa 2. Realmente no se presentaron cambios sustanciales. Es cierto, es un plan emergente, tiene aspectos positivos, aspectos negativos. Sin embargo, haciendo un análisis objetivo de lo que hemos observado, creo que Aprende en Casa 2, tanto Aprende en Casa 1 como 2, se ha quedado alejado de lo que se esperaba que sucediera. Se presentaron ciertas modificaciones dentro de la estructura, dentro del planteamiento, dentro de la forma de presentar los contenidos. Se abrió la oferta a través de la televisión abierta, se incluyeron un grupo de docentes, algunos por iniciativa, algunos otros más por resultados académicos destacados. Al menos era lo que manejaba el secretario de Educación Pública hace semanas atrás. Sin embargo, pues hace poco en algunas entrevistas pude constatar de que no es así, de que se abrió una convocatoria a nivel regional, particularmente en el centro del país, para aquellos que estuvieran interesados en formar parte de ello. Sin embargo, esa misma entrevista da una pauta de todas las carencias que están viviendo ese grupo de docentes, los cuales por iniciativa propia, aquí es importante resaltar que ellos no cuentan con un presupuesto para desarrollar ese tipo de actividades. La mayoría de las clases, si no es que todas ellas, son organizadas, estructuradas, planteadas por un grupo de docentes. Se habla aproximadamente de 10 profesores los que se encargan de generar un guión para cada una de las clases, etcétera, ¿no? Entonces, allí podemos ser empáticos, podemos dar cuenta de que aún en este momento de la pandemia, ese grupo de docentes por iniciativa propia han estado asumiendo el reto. Aquí podría caber claramente la frase de que lo están haciendo por amor al arte. Entonces, vemos dentro del desarrollo de los programas ciertas deficiencias. Es normal, los maestros no estamos... no recibimos esa preparación que un grupo de actores, por ejemplo, respecto al dominio de cámara, respecto a los tiempos, respecto a todo lo que se desarrolla de un set de grabación. Entonces, todas esas situaciones las han tenido que hacer frente. Podríamos decir dados medianamente buenos, sin embargo, pedagógicamente y curricularmente, los programas no cumplen con el objetivo que se espera. No sé si esa sea una pregunta de análisis posterior o aquí cabría la explicación. No, aquí cabe completamente, porque si no está cumpliendo, pues estamos hablando de un proyecto que no cumplió
su fin, no cumplió el fin esperado o que todavía se encuentra en posición. Okay. Alberto, no sé qué quieras compartir referente a eso, qué nos puede llamar, es un éxito, es un fracaso o ese terreno pantanoso entre las buenas intenciones y las malas, pero seamos francos, no hay que romantizar a veces las carencias. Bueno, a mí me gustaría iniciar con una cita que me tocó leer de Manuel Gil Antón, que dice que en estos tiempos regresar a tratar de aprender es lo más educativo que podemos hacer. Entonces, hacer el intento, pues. Yo creo que es una alternativa. Bueno, voy a tratar de dar los positivos, ¿no? Del aprende en casa. Y posteriormente, pues si pasamos al análisis de pegarle a la piñata, pues también traigo aquí varios argumentos. Vamos a los considero aciertos. Sí, número uno, considero que es un buen intento. Por ejemplo, la SEP reconoce que 9 de cada 10 alumnos pueden acceder a la programación de la televisión, lo cual pues definitivamente pues es algo pues acercado a lo ideal, ¿no? Porque al final de cuentas, si no existen infraestructura, ni condiciones, ni protocolos para poder volver a las escuelas, pues es un buen intento. Me parece también que la página de internet que están utilizando, la de Aprende en Casa, pues también, pues ahí la interfaz creo que es un poquito amigable para los padres de familia, ¿no? Y sobre todo es un buen apoyo, se me hace un buen recurso didáctico sobre todo para los maestros, pero sin embargo, pues identifico que la página como tal viene dirigido a las 3 figuras, ¿no? Al docente, al niño y al padre de familia. Me parece que pudiera ser un recurso que se pudiera explotar mejor, pero pues evidentemente con el paréntesis grandísimo de los lugares y de las comunidades y de las personas que pudieran tener acceso a internet, ¿no? Pero quienes lo tienen, pues tienen esa herramienta que es sumamente útil, a mí me parece. También, pues considero que el hecho de que, por ejemplo, yo iba a hacer un pequeño análisis entre las escuelas públicas y privadas, pues yo, por ejemplo, veo que, y me tocó escuchar a algunos compañeros que estudian o que trabajan, perdón, o padres de familia, que sus hijos estudian en escuelas particulares y que tienen la facilidad del acceso a internet, al equipo tecnológico, pues prácticamente no están pelando el tema de la programación, ¿no? Y los padres y los maestros pues han seguido con clases que les están dando a los alumnos por diferentes plataformas digitales. Entonces, quienes tienen esa posibilidad, pues está excelente, ¿no? Entonces, regreso al tema de la página de internet, al asunto de la televisión, de la programación. Me parecen aciertos hasta cierto punto. Creo que, pues al final de cuentas, es un buen intento. Considero también que hubo tiempo considerable para poder organizar mejor este tema y pues por lo pronto considero que esos aspectos. Otro punto, por ejemplo, me tocaba leer una guía práctica que hizo un comité internacional de investigadores, el cual pues hablaba, da una especie de resumen del tema de ser empáticos, de ser muy considerados con los alumnos en estos tiempos, por las condiciones que se pueden dar en el tema económico, social, psicológico. Entonces leía esta guía que hace un centro internacional de investigación y pues tiene mucho que ver con cosas que revisaron los maestros en el taller intensivo, ¿no? Que tenía que ver con ser empáticos, con tratar de entender y de comprender las situaciones de los alumnos. Y pues a mí me parece acertado de cierto punto que pues la autoridad educativa esté también tomando consideraciones, las cuales a nivel mundial, digamos, se están tomando, ¿no? Entonces, esas partes me parece que son un acierto al final de cuentas y pues ahorita nos vamos con el otro punto de lo que yo considero pues no es lo más adecuado del Aprende en Casa 2. Sí, que es pues la crítica. Entonces, hemos mencionado, hablar sobre los modelos educativos es fácil. Todas las personas, cuando hay un fenómeno, todos son expertos. En ese momento, unos meses atrás, cuando inicia pues este fenómeno educativo a distancia, todos eran críticos educativos. Esas no son las formas. El gobierno no está haciendo eso. Los aprendizajes esperados no son los adecuados. Llega una crítica. Es muy fácil criticar. Criticar es lo más fácil. Pero pienso que lo más difícil es dar soluciones. Dar soluciones es extremadamente difícil. Y es donde, si vamos a hacer un juicio y si vamos a hablar sobre crítica, es justo que también demos nuestro punto de vista. Siendo objetivos y bajo las posiciones realistas,
¿qué aspecto se debe de mejorar en el Aprende en Casa para dar una mejora real en el aprendizaje? ¿Qué opinión tiene cada quien para decir este aspecto se debe de modificar, este aspecto se debe de agregar dentro de la realidad de nuestro país, dentro de la realidad educativa? Porque se habla mucho de regalar laptops. Sí, se regalan laptops, pero eso es material. Sí, se regalan plataformas, pero ¿cuáles serían las estrategias óptimas para que esta maquinaria se echara a andar? Para que la Aprende en Casa tenga más éxito que la Aprende en Casa 1. ¿Qué debemos de mejorar? Ya tuvimos la experiencia del primero. Freddy. Ok, bueno, un dato, porque a ti te encanta que externe datos. Es en relación a lo que decía Alberto. Sabía que no me podías dejar sin datos. De que 9 de cada 10 alumnos. Sí, es mi gallo en matemáticas. Tienen acceso a la televisión en este caso. Si hablamos de un universo de 32, 33 millones, quiere decir que estamos dejando fuera 2 millones y medio, 3 millones y medio de alumnos que no tienen acceso a televisión, ¿no? Entonces, pues aquí es como que ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Si es un número interesante. ¿Qué mejora? Es que la verdad que sí es difícil. Yo podría decir que una frase de esta entrevista que tuve la oportunidad de observar es que iniciaba diciendo, hacemos lo que se puede con lo que tenemos. Es verdad, a veces parecería que estamos muy acostumbrados a trabajar con lo poco mucho que nos ofrece tanto el sistema educativo como la sociedad en general, desde la posición de docente, ¿no? Carencias podríamos citar infinidad de ellas. Incluso es una frase muy común que emplea mi supervisora cuando recibimos algunos docentes que externan esa falta de apoyo de los padres de familia o de los alumnos respecto al material, a las actividades, etcétera. Es muy puntual en decir, vamos a hacer lo que podamos con lo que tenemos. Y parecería ser que esa es la idea central que predomina en el grupo de docentes que ahorita están a cargo de Aprende en Casa 2. Ciertamente hubo modificaciones, la verdad que no se les puede criticar a ellos respecto a lo que se están implementando, porque es hacer lo que se tiene, hacer lo que se puede con lo que se tiene. Sin embargo, las críticas que yo podría hacer, porque sí hay tela de dónde cortar, serían críticas centradas en el tema pedagógico respecto a la linealidad de los contenidos, respecto a la centralización del docente en el manejo de ciertos temas, respecto a asumir situaciones, asumir que los alumnos te están entendiendo, asumir que los alumnos están siguiendo el ritmo de trabajo y creer que ese grupo de alumnos durante una sesión que dura no más de 30 minutos te van a dominar un contenido cuando sabemos que en nuestras aulas nosotros como docentes tenemos la libertad de fraccionar, de ser necesario determinados aprendizajes esperados, de ser necesario regresarnos, de ser necesario adecuarlos según la marcha. Entonces, ese grupo de docentes que están ahorita frente a Aprende en Casa 2, yo desde mi posición creo que sí están cometiendo ese tipo de errores. Es cierto, se les reconoce el esfuerzo que están realizando, pero creo que sí están siendo demasiado selectivos respecto a algunos contenidos. Eso nos da cuenta también de que nuestra carga curricular, plan y programa de estudio, debe forzosamente ser replanteado. Los contenidos que se incluyen dentro del mismo son demasiado extensos. Ya se puso de manifiesto a raíz de Aprende en Casa 1 y 2, de que el tiempo no es suficiente para abordar ese tipo de aprendizajes esperados. Entonces, creo que sí hay algunos aspectos que sería necesario reorganizar. Yo esperaba otra situación, esperaba que, por ejemplo, los docentes al estar frente a la televisión pudieran establecer ese vínculo de relación con los docentes que tenemos acá en clases, los que están teniendo actividades virtuales con los alumnos. Es decir, a través de la oralidad, a través del desarrollo de determinado contenido, tratar de vincular a ese maestro o maestra que se encuentra frente al grupo y que no tuvo la oportunidad de estar frente o detrás del televisor, detrás de la cámara. Entonces, a través de cuestionamientos directos, indicaciones precisas respecto a lo que los docentes deben de continuar haciendo, porque parecería que son temas aislados. Quiero recordar, por ejemplo, las semanas previas, particularmente el curso, las semanas que correspondían al curso remedial, donde hubo un sinfín de dudas respecto a cómo voy a trabajar, cómo voy a planear, qué pasó con los aprendizajes que debo de utilizar, dónde están los cuadernillos, dónde está el material.
porque por alguna razón tanto las televisoras como la Secretaría de Educación Pública no ha tenido el tino de socializar los programas con antelación. El docente tiene que esperarse hasta que se desarrolle el programa dentro del día que se va a presentar para poder revisarlo, para poder trabajar sobre él y para poder ver de qué trató. Entonces aquí creo que sí nos falló desde esa posición donde hay que darle a conocer al maestro las temáticas que se van a manejar para el docente, tener la oportunidad de revisar en qué consiste y qué puede trabajar desde su posición. Sí, yo coincido contigo y creo que todos coincidimos en el exceso de contenidos. Más no significa que es mejor. Yo siempre tomo como ejemplo las escuelas japonesas, donde los primeros años nada más les enseñan a leer, inglés y una especie de matemáticas centradas en el dominio de la casa, es decir, sacar cuentas, sacar sumas. Eso creo que coincidimos contigo. Y fíjense y notemos que es un aspecto que no necesariamente está ligado al lado tecnológico, sino al lado introspectivo. Sentimos una necesidad de terminar todo. Alberto, ¿qué otro contenido piensas que se relaciona? O, perdón, ¿qué otro aspecto crees que se tiene que mejorar aparte de los contenidos mencionados por Freddy? Bueno, yo creo que... Y la piñata. Ahora sí empieza la piñata. Ahora empieza la piñata, parte de la piñata para llegar a ella. Sí, bueno. Del problema sale la solución. Los comentarios que hacía, evidentemente, pues son los que desde mi muy particular punto de vista considero que son unos aciertos, porque al final de cuentas tenía que existir alguna alternativa, ¿no? Inicio diciendo, tuvieron tiempo, pues considero que tuvieron tiempo para poder prever ciertas situaciones en las cuales hubiera mejorado el tema de la educación en casa. Por ejemplo, ahorita me remití al asunto de la capacitación de los docentes en relación al tema de la empatía, de ser comprensivos, de entender al alumno, de comprender la situación por la que está ocurriendo, que es una situación extraordinaria. Entonces, eso es muy valioso. Sin embargo, también pues se enfocaron en el tema de hablar sobre asignaturas, sobre el tema socioemocional, de salud física, de vida saludable, de la activación física, que son asignaturas que se supone que van a tener un peso importante en el tema del currículum que se va a empezar a revisar, ¿no? Entonces, cuando desde mi punto de vista considero que debió habérsele dado mucha importancia al asunto de revisar la comunicación que siguiera siendo efectiva con los alumnos, revisar cuáles iban a ser los mecanismos con los cuales se iba a mantener esa comunicación con papás, con alumnos, y evitar que el tema de la programación televisiva sea el 100% del aprendizaje que pueda tener el alumno, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque también otra de las situaciones, pues pareciera que es un tema de interpretación. Compañeros que trabajan, por ejemplo, acá en el norte del estado, que de sector a sector o que de zona a zona es distinta la forma en la que están aplicando el tema del aprende en casa. Por ejemplo, acá hay quienes tienen la instrucción de no solicitar ninguna evidencia a los alumnos y ser solamente el docente estar para cuando se elige familia, pero no solicitar evidencia, no pedir productos, el argumento es no estresar y no molestar ni a los padres ni a los alumnos. Cuando en otro sector o en otra zona escolar, pues se le ha dado libertad para que el docente elija los temas, dé énfasis en ciertas clases que se dan en la programación o bien los que él considera que son importantes, que le dé cierto punch, ¿no? Entonces, el tema de la brecha de desigualdad es inevitable. En todos los niveles. ¿No? En todos los niveles, no solo educación. Sí, no, lo que dice Freddy es totalmente cierto. Al final de cuentas, si son 9 de cada 10, hay alumnos que no lo van a poder ver, hay alumnos que no van a poder tener esta clase en casa. Entonces, a ese tema se le une, ¿no? El tema del acceso a la tecnología, al internet, quienes pueden o no pueden ver la programación. El nivel académico que existe en casa también, porque se da por hecho que los padres de familia pueden apoyar a los alumnos y no es así en todos los casos. Entonces es ahí donde la figura del maestro tiene que tener un valor importantísimo para hacerlo y es ahí donde la comunicación tiene que ser súper efectiva entre el maestro y entre la familia del niño. Entonces hay ciertos aspectos que yo considero que deben de ser muy bien revisados, pero pues al final de cuentas, ¿no? El tema también es un asunto, lo decía ahorita, es un asunto de recurso, es un tema de infraestructura tecnológica y es un asunto también de voluntades. Por ejemplo, a mí hay algo que me parece bastante peculiar, que es que el ciclo escolar se echó a andar y los libros de texto no llegaron 2 semanas después. Sí. Entonces, y no completos. Es cierto, no. Así es cierto, debemos de reconocer que la educación no debe centrarse en el asunto del libro de texto, ¿no? Sin embargo, en este tiempo, en este periodo
extraordinario, pues iba a ser un apoyo extraordinario para los niños también. Entonces, inicia el periodo de clases y 2 semanas, 3 semanas, ustedes me podrán decir mejor, llegan los libros de textos, cuando en este momento pues eran indispensables para los plebes y llegan no completos. La SEP reconoce que 1/3 de los alumnos tienen faltantes en los libros de texto. Entonces, es un punto que también yo digo, bueno, considero, la Secretaría tuvo el tiempo suficiente para poder ver que el tema de la pandemia, al final de cuentas, no se reducía en casos y pues sí tratar de poner los elementos necesarios para que cuando iniciara el ciclo escolar, pues tener lo más básico y elemental, como por ejemplo los libros de texto. Y ahí entran otros factores. Correcto. Es como casualmente la otra vez en el programa pasado había dicho algo que me había gustado mucho. La geografía se hace caminando. Casualmente uno de los libros que faltó fue geografía. Y qué irónico, es irónico. Bueno, ya hemos mencionado lo que son los contenidos, hemos mencionado la distancia y cómo se ocupa una conexión. Kevin, desde tu punto de vista, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta el Aprende en Casa 2 aquí en México? Esa modalidad de educación a distancia en México. Bueno, yo voy a comenzar diciendo que ahorita la valoración inicial que estaba comentando era sobre las primeras 3 semanas, ¿no? Lo que fue la etapa de reforzamiento únicamente. Por lo pronto, me parece, y yo sostengo este comentario que voy a decir, me parece que estamos trabajando como si estuviéramos esperando ya el regreso. O sea, no estamos trabajando buscando construir o buscar los aprendizajes en nuestros alumnos. Estamos trabajando esperando el momento para regresar y hacer un corto evaluativo para saber ya realmente cómo están nuestros alumnos. Yo abonaría mucho a los comentarios que mencionaban sobre las observaciones de Aprende en Casa. Sin embargo, voy a rescatar el punto que me parece medular en esta parte, porque creo que ahí es donde puede haber un aspecto en el que se nos pueda ayudar bastante. Ya lo había mencionado, una de las características de la educación a distancia y el Aprende en Casa 2 es uno de ellos, es que el papel del tutor es algo que debe estar completamente activo. En este caso, padres de familia, cuando no están en muchas ocasiones porque ellos ya regresaron a trabajar. Entonces es ahí donde la intervención del maestro se convierte en algo principal. Pero, ¿qué sucede en los lugares donde no hay la señal necesaria o no se cuenta con internet? ¿Por qué no pensar en iniciativas pensando en que es una situación de emergencia? ¿Por qué no pensar en lo que sucedió en Ciudad de México, por ejemplo, donde a los postes de electricidad se les ponía un módem con servicio de internet? Estamos hablando de una emergencia. No creo que sea una decisión populista, en este caso, como mencionamos detrás de cámara. Pero No, a mí me para parece nada. que sería bueno adoptarse en lugares vulnerables, porque al final de cuentas estamos viendo que los maestros del sector urbano, o por lo menos yo rescaté ahí una información, nada más me faltó hacer un sistema de categorías para que tuviera un rigor epistemológico muy fuerte. Tranquilo, no, Pero, Jacobo te tiene pero, dominado, por eso a Freddy pero, le decimos Jacobita. no, pero fíjense, resulta que en el sector urbano sí podemos observar una práctica muy interesante en donde existen las clases virtuales fortaleciendo con cuadernillos didácticos y aparte lo que se ve en la televisión recortado contenidos específicos. Eso me parece lo ideal, pero volvemos a ver a ese número que no deja de ser pequeño, de 2 millones y algo que mencionaba Freddy. Hay que volver a ver esas comunidades. En las zonas serranas, ¿cómo se está trabajando? Me comentaba un amigo hace rato, no, pues yo subo, doy cuadernillos y pues los veo dentro de 15, 20 días. Entonces, ¿dónde está ahí el acompañamiento? Pero no es culpa tampoco del maestro ni es culpa del padre de familia. ¿Qué hacer con estas personas? Volvés a ver la radio educativa que ahorita está UPES, me parece, y la Universidad Autónoma de Occidente, creo, la otra radiodifusora, Sí. y pues es un abanico muy bueno de oportunidades. Oda Mi Escuela, otra plataforma muy intuitiva, muy amigable. Pero yo siento que se le está dando un vaso de agua a un lugar donde ya tienen un garrafón, pues. O sea, hay que comenzar a tomar medidas en los lugares que más se nos necesitan, pues, para tratar de emparejar esta situación, porque me parece
se han acentuado esas deficiencias. Ahí mi comentario. Bueno, teníamos preparado un último apartado, pero lamentablemente el tiempo está muy corto. Así es que, jóvenes, ¿creen chutárselo en un minuto cada quien? Venga. Venga, perfecto. El último comentario final, pensamiento, juicio de valor. Freddy, te veo más emocionado. Empieza, Okay. te pongo el cronómetro. Comentario final, va. Bueno, para que no quede solamente este programa en una serie de críticas constructivas, particularmente es lo que creo yo que estamos haciendo, voy a tratar de al menos poner sobre la mesa 10 puntos que a mi juicio creo que podrían aún considerarse dentro de Aprende en Casa 2 a manera de mejorar lo que ya se está haciendo, porque reitero que hay buenos elementos que rescatar. Sin embargo, pues todo en esta vida es corregible. Los siguientes puntos son, por ejemplo, ¿yo qué haría para mejorar Aprende en Casa 2? Lo primero es que los docentes conozcan con antelación los programas que se van a desarrollar. Ese es un elemento clave, que los docentes tengan en su mano el conocimiento de los contenidos, los aprendizajes que se van a estar trabajando. El segundo de ellos es que las instrucciones dentro del programa Aprende en Casa sean un poquito más lentas. Se va demasiado rápido. Quiero pensar que por el que el espacio en televisión es muy limitado, bueno, si ya se hizo esa apertura de las televisoras abiertas a la Secretaría de Educación Pública, pues yo creo que habría que reformular al menos la parte de las instrucciones. Tercer punto que podríamos incluir es que las situaciones didácticas que se manejen dentro del programa Aprende en Casa sean auténticas, que se salga de lo que se está realizando, que solamente se esté centrando por ejemplo, en contenidos matemáticos hay que medir, hay que contar, hay que resolver. Que busquemos el empleo de situaciones didácticas auténticas que vaya de la mano con el enfoque, por ejemplo, de las matemáticas, donde se sugiere que se parta de eso, porque creo que hay elementos de sobra como para abordar situaciones problemáticas dentro del programa. El tema de los aprendizajes selectivos, que sean aprendizajes totalmente que vayan en ese tenor, que sean aprendizajes fundamentales, que se puedan vincular con otros aprendizajes, pero que esta sea tarea de los docentes que se encuentran en casa. Un quinto punto que quisiera recomendar es que se dejen de asumir situaciones, que la mayoría de las veces son situaciones descontextualizadas. Al menos mi percepción respecto al trabajo que se está realizando en clase es que el adulto número 2, que es el que acompaña al docente, finge demasiado respecto a lo que no conoce, en algunos momentos hasta incomoda. Yo creo que es como que una burla implícita respecto al nivel cognitivo de nuestros estudiantes, que no suele ser así. Sabemos que dentro del aula hay estudiantes muy listos, que en ocasiones sobrepasan el nivel de conocimiento del docente y que nos ponen en aprieto, lo cual es muy válido y motiva. Son los buenos. Sí, hay bastante. Otra recomendación que pudiera hacer es que no se pierda de vista que algunas situaciones didácticas se encuentran, que va de la mano con el punto número 3 que mencionaba respecto al desarrollo del enfoque, que sean situaciones que se encuentren vinculadas netamente con el enfoque de las materias que se están trabajando, que dejen de ser procedimientos predecibles, demasiado fáciles, porque así lo parecen en ocasiones. Y el último punto que pudiera recomendar respecto a la dinámica que se está trabajando es que busquemos que deje de ser unidireccional el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es cierto, es complicado que a través de una televisión, obviamente no hay la parte interactiva respecto a lo que sucede dentro de un salón de clases, pero yo creo que sí se puede trabajar de otra manera. Habría que cambiar el discurso respecto a lo que el docente que está coordinando el programa de televisión pudiera orientar al docente frente a grupo, como que darle ese empujoncito de que, a ver, estamos trabajando este contenido, estamos abordando esta situación didáctica, seguramente tu maestro tiene una situación diferente para plantearle, entonces ya estás haciendo que el docente frente a grupo, un decir, ¿no? Porque pues estamos frente a una educación a distancia, se sienta incluido, que eso es muy importante. Entonces esos son puntos que yo creo que sí pudieran mejorar lo que ya se está haciendo. Y pues con eso cierro mi participación. Muy bien, Freddy, exactamente un minuto. Kevin. Un minuto muy largo, como Freddy. Sí, la teoría de la relatividad según Einstein. Un minuto muy corto, voy a tomar. Sí. En primer lugar, acotar los contenidos temáticos y que se enfoque a habilidades básicas, un poco más generales, para que con eso también recortar un poco más los tiempos de televisión. Más tiempo no es sinónimo de mayor cantidad de aprendizajes. Después,
buscar que el maestro tenga capacitaciones reales acorde a lo que se está trabajando, porque de repente nos bombardearon con webinars, con cosas socioemocionales y pues a la hora, era muy bonito todo, pero a la hora pues, no sabíamos hacia dónde atender, ¿no? Buscamos también indicaciones más precisas por parte de nuestras autoridades. Hay muchas opciones que podemos tomar, pero falta tener norte en ese aspecto. Creo, y con esto ya cerraría, el Aprende en Casa es una buena opción con sus limitaciones y con sus áreas de oportunidad. Está lejos de ser la solución, pero sí es una opción viable y muy buena. Y hace falta acompañar con otro tipo de iniciativas emergentes a los contextos vulnerables en donde más se necesita. Yo ahí cierro mi comentario. Muy bien, algo perfectible. Alberto. Correcto. Muy bien, bueno, yo considero que en efecto la alternativa pues se tiene que dar en una situación extraordinaria como la que hay en este momento. Entonces, desde mi punto de vista, pues tiene que haber una comunicación más efectiva entre el docente y los padres de familia y con los alumnos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues una situación súper especial es que el gobierno estatal y federal, por ejemplo, pues en este contexto de las discusiones de los proyectos de la federación y el estatal, pues que se reorienten recursos sobre todo a las comunidades de alta y muy alta marginación para que se trate de recortar esta brecha en el tema de la tecnología sobre todo, ¿no? Deben de ser una prioridad el hecho de que en las comunidades sobre todo, donde no tienen acceso a internet, pues en este momento sea una situación de emergencia extraordinaria para que se les pueda dar. Y en este sentido mejorará la comunicación de los docentes y los padres de familia y por supuesto pues podrá mejorar tal vez el aprendizaje, aunque eso estadísticamente pues será algo que pudiéramos revisar después. También yo creo que las clases, pues evidentemente tendrían que llevar un lenguaje mucho más explícito, más inclusivo también y que pues se puedan comprender de mejor manera las situaciones didácticas que se revisan en las diferentes programaciones. Al final de cuentas, termino diciendo que debe haber una unificación de criterios en todos los sectores y zonas escolares del Estado. Yo creo que la instrucción tendría que ser una instrucción vertical, evidentemente que dé margen a cierta revisión de los contextos, pero que tenga que ser una decisión, que tenga que ser un actuar de los docentes en cada una de las escuelas, pues con un criterio más o menos unificado. Y por último, perdón, yo creo que sobre todo en los grados, lo comentaba ahorita, que requieren de mucha socialización, como son preescolar, por ejemplo, como son los grados de inicio de la educación primaria, pues tendría que revisarse ahí el tema de infraestructura, de protocolos a detalle, muy a detalle, porque pues revisando otras situaciones internacionales pudieran tal vez hacer un regreso escolar a clases porque se requiere que los niños en este caso y las niñas pues tengan que ir socializando, tengan que irse adaptando a la estancia en la escuela. Entonces, yo creo que pudiera hacerse posible siempre y cuando hubiera ciertas condiciones de protocolos de sanidad para que se pueda dar. Muy bien. Y con esto recordamos que algo muy importante es que los maestros apliquemos la autoevaluación. Hay que evaluarnos todos los días de nuestro trabajo, hay que evaluarnos, hay que criticarnos a nosotros mismos. Por eso los invitamos a comentar, a decir qué es lo que nos hace falta a los profesores, cómo mejorar el Aprende en Casa. ¿Por qué? Porque mejorar la educación no depende de un sistema, no depende de un programa, depende de todos. Y por eso ahí estamos los maestros. Y pues los invito a comentar, le damos muchísimas gracias a las personas que quedaron hasta el final. Muchísimas gracias y con esto terminamos.